Las cosas que viajan con los hombres. La Betsy traslada un mundo. Bernet consigna con una meticulosidad el caos de cacerolas, medias de lana, remos, arañas de cristal, ginebra y clavos. Detrás de cada objeto, de cada pequeño renglón de inventario, se percibe un eco de la vida en las islas. Después del almuerzo observamos que un buque entraba. Causó una alegría general. Yo no sabía qué hacer. Tenía vehementes deseos que fuese de Buenos Aires. Queríamos saber, por la bandera, de dónde era. Al fin, puso bandera de Buenos Aires. Me fastidia mucho la continuación del mal tiempo que me hace parecer este lugar más triste de lo que es. Viento fuerte y granizo. Hoy ha sido el primer día que oí truenos en Malvinas. Mas se dejaron sentir muy poco y no duraron una hora. Último día. Nublado y ventoso. Por tener que aprontar cartas y encomiendas para Montevideo y Buenos Aires, cesa el diario que he llevado desde que desembarqué en esta isla hasta la fecha. La primera vez que fui a Malvinas fue en el año 1970, cuando ya había acuerdos con Inglaterra de que nosotros íbamos a participar en el desarrollo de la vida de malvineros. Yo nací en territorio malvinense en el año 47, el quinto hijo, que serían 9 hermanos en total, y me fui educado en las escuelas públicas de Puerto Argentino. Como chico en la escuela, mi gran ambición era terminar la escuela y era trabajar en la zona rural. Comencé a aprender español también a corta edad, y el idioma castellano siempre me llamó la atención. Entonces yo tenía, cuando lo empecé a escuchar, tenía un deseo de, yo quiero aprender ese idioma. Yo fui con la convicción absoluta de que iba a un territorio argentino en el cual se hablaba inglés. Cuando yo llegué buscando así vestigios argentinos, lo primero que me sorprendió que mucha gente habla castellano. En ese entonces, años 50, hasta 70 inclusive, todo lo que todos los insumos para el funcionamiento diario de la colonia y de las estancias provenían del exterior. Y la única vía de comunicación con el territorio era la vía marítima. Toda la cuestión de Malvinas, ya toda la lógica de todo tipo, económica, de poblamiento, social, tiene que ver con sostener una población, yo diría casi cautiva, porque era su único reaseguro de continuidad, de tenencia del territorio. Los ingleses, en todos sus proyectos de colonización, es una mezcla también de comercialización mercantil, para lo cual se generaban en compañías, empresas. La Falkland Company fue una compañía que ejercía el monopolio, sobre todo el comercio de la lana, sobre todo. Pero junto con eso, el transporte, la vida, la propiedad, la tierra, como ejerce cualquier monopolio. No muy distinto al modelo que hizo en muchos otros lugares, y en algunos hasta sin necesidad de ocupación territorial. Acá necesitaba la ocupación territorial por motivos sobre todo geopolíticos. La historia es un ser vivo, una criatura cambiante que puede pensarse siempre a sí misma y hacerse nueva por la voluntad de los hombres.
no sabe entender puntos finales y allí, donde parecen cerrarse en sus caminos en encrucijadas, vuelve a abrirlos y multiplica sus horizontes cuando se la piensa con nuevas palabras. En realidad tenemos casi nula información de lo que podía llegar a concretar en negociaciones bilaterales para superar el problema del retiro del servicio del buque vapor que hacía el nexo Puerto Argentino-Montevideo para el abastecimiento sudamericano, digamos, hacia el territorio. La Fokker Island Company, dueño de ese buque, decía que ya no era rentable el servicio, entonces lo sacaban del servicio y el gobierno británico necesitaba con urgencia una alternativa. Y en la búsqueda de esa alternativa, sus miradas cayeron sobre el gobierno nacional en Buenos Aires. Ya a partir de que empieza Naciones Unidas, tenemos un escenario mucho más claro donde elaborar una estrategia que no solo sea bilateral con el Reino Unido e involucramientos de los que uno pudiera llegar a captar, sino un ámbito concreto. Así que ahí empieza toda otra estrategia argentina, que es la presencia del tema Malvinas en el ámbito de Naciones Unidas. Y esto termina de cuajar cuando también terminan de cuajar ciertos acuerdos y estrategias de la propia comunidad internacional, sobre todo en 1960, con la resolución 1514, que es la de descolonización. Malvinas como una herida abierta en la historia. Malvinas como un camino en deuda. Esas islas, en donde a lo largo de más de 100 años no se habían entendido los hombres, volvían ahora a ser un eje del entendimiento. Argentina e Inglaterra presentaron sendas cartas al secretario general de las Naciones Unidas para iniciar conversaciones con palabras que venían a sanar el pasado. Diálogos, reunir divergencias, libertad de comunicaciones y movimiento entre el territorio continental y las islas en ambas direcciones. Cuando la poca información llegó, hubo oposición, obviamente, por parte de los formadores de opinión en Puerto Argentino de que no deberíamos recibir bajo ningún concepto ayuda por parte del gobierno nacional argentino. Pero no había otra alternativa. Y si bien no hubo ninguna consulta, plebiscito, referendo, está de acuerdo, si no está de acuerdo, el gobierno británico siguió adelante con sus negociaciones y logró lo que se transformó en el acuerdo de comunicaciones, en un principio, que iba a ser telegráficos, telefónicos y otros, y luego se transformó en líneas aéreas del Estado, gas del Estado, YPF, una serie de beneficios que significó un salto cualitativo muy importante para la comunidad isleña. A partir de 1970, los diplomáticos británicos y argentinos se reunieron para sentar las bases de un entendimiento sobre el archipiélago de Malvinas. Esa fue la primera de las conversaciones especiales que tuvo lugar en Londres y a la que siguieron otra en Buenos Aires en 1971 y la tercera en Puerto Argentino en 1972. Lo que sería el puntapié inicial para el acercamiento de ambas naciones. El acuerdo que habían hecho con Inglaterra es que Argentina iba a hacer una pista provisoria que tenía que durar 2 años nada más. En los 2 años Inglaterra tenía que ser la pista definitiva. Esa pista provisoria en verdad duró 4 años y medio.
Y donde se cimentan las palabras, pueden levantarse puentes y caminos. Pueden acercarse las naciones y alcanzarse los imposibles. Y donde se hacen caminos para posar las alas del entendimiento, allí el diálogo será una realidad y ya no habrá islas entre los hombres, sino simplemente destinos reunidos. Relaciones Exteriores estuvo buscando un instrumento para penetrar, la ADE. Y después del ADE, transportes navales. El Servicio de Transportes Navales fue digamos, el imprescindible también, porque no había forma de llevar mercadería ya de gran volumen. Por ejemplo, tractores, el equipamiento para YPF, la instalación, el equipamiento para la construcción de la pista. Todo lo era a través de transportes navales. Los beneficios que nos ofrecía el Gobierno Nacional de Buenos Aires eran tan comunes y corrientes para cualquiera acá en el continente. Dice, bueno, ¿para qué van a ser tan impactante para el habitante de Malvinas? Con la aislación nuestra en Malvinas en ese momento, el simple hecho de que nos llegara fruta fresca una vez por semana era todo un lucro. Y se comía, bueno, capón, nabos, que es lo que se cultivaba ahí, tomates en los jardín de invierno. Y después nosotros hacíamos nuestro pedido junto con bastante gente, que cada vez empezaba más a hacer el pedido a Comodoro Rivadavia. Entonces llegaban, porque no había frutas frescas, no había comida fresca. El abastecimiento de las islas se hacía cada 3 meses con un barco que venía del Reino Unido. Entonces, fresco no llegaba nada. Entonces, y todo era enlatado. Nosotros, como a veces teníamos acceso más a la comida fresca, a los ajíes, me acuerdo, los morrones, era realmente una carta que nosotros servíamos morrones y se volvían locos todos, realmente era muy rico y no existía, no es que escaseaba, no existía. Porque ahí para poder cultivar hay que abonar la tierra, porque allá es turba. Cada familia tenía un lugar donde ellos cortaban la tierra, la utilizaban como carbón. Como el gas no existía, se cocinaba con turba. Turba es el principio del carbón que tiene, digamos, en la superficie de los terrenos. Se cortaban en panes del tamaño de un adoquín normal, se hacían secar al sol y eso se quemaba y con eso cocinaban. Ellos no conocían ningún artefacto para cocinar ni para calefaccionarse. La turba era el combustible, la calefacción, el agua caliente y la cocina era turba. Y lo que provee las islas eran los panes de turba grandes, pues uno los tiene que ir cortando de acuerdo al tamaño del recipiente donde los va a poner. Los límites son cosa que se impone el propio hombre. A veces pone todo su empeño en la distancia y el resguardo de las diferencias. Sin embargo, otras veces aprende que solo la confianza regala nuevas páginas a su historia y que sumar siempre es más que dividir. Se avanzó mucho en cuanto a relaciones con los británicos por el tema Malvinas y se firmó en Buenos Aires la Declaración Conjunta del año 71 que posibilitó que pudiéramos viajar a las islas. Eso fue el 15 de noviembre, se inauguró una pista en Malvinas y yo pude viajar poco después de eso. Empezó a desarrollarse un plan. Ese plan era la instalación de la pista. Junto con la instalación de la pista venía la obligación de poner un depósito de combustible para el avión. Y se empezó a operar con esa pista recién hecha.
La posibilidad de luego tomar un avión en Puerto Argentino y descender 1 hora y media después en Comodoro Rivadavia era comparativo con la primera llegada de Armstrong a la Luna para nosotros, porque eran beneficios, servicios que hasta ese momento totalmente impensada que podía llegar al territorio. Cuando nosotros viajamos a la Antártida la primera vez, fue como premio de nuestra participación como fotógrafo, ¿no es cierto? Cuando fuimos a Malvinas, fue porque nosotros demostramos nuestra necesidad de ir, pero mostrábamos atrás nuestro toda una participación fotográfica a nivel nacional, con fotografías artísticas, que avalaba de que lo que íbamos a hacer, si bien era una cosa distinta, tenía ya cierto sustento como para decir, bueno, no van a fracasar. Nos interesaba conocer Malvinas y conocer al malvinense, que no teníamos la más pálida idea de con lo que nos íbamos a encontrar. Pero frente a las dificultades que nos ponían para viajar, porque siempre nos recalcaban de que lo que se buscaba era una integración, que no querían que se hiciera patrioterismo y todo eso que ocurre habitualmente, nos fue hincando más la necesidad de que esta gente nos comprendiera y que no se sintiera invadida. Fui designado por la Administración de Gas del Estado para construir una exposición de artefactos a gas en funcionamiento. Yo recibí la orden de ir a Malvinas con el personal necesario para instalar la exposición. Gas del Estado fue una de las empresas que más contribuyeron. Después estaba YPF, estaba el Ministerio de Educación, que brindó el servicio de 2 o 3 maestras que enseñaron castellano. El programa incluyó la enseñanza del español en el colegio, secundario y primario. Por la tarde, 2 veces por semana, clases a adultos. Después se hacían clases por radio al campo, a los chicos que vivían en el campo. Y los deberes y todo el material se transportaba en el hidroavión que en ese momento unía la capital con los distintos establecimientos. Y después lo que se añadió, que también dentro de una medida política, fue la señora del entonces pretendido gobernador de las islas, tomaba clases de español. Las lenguas que pueden separar también pueden unir, acercar, sembrar los rumbos para que el otro deje de ser un extraño. Y hablando las mismas palabras, es el mismo horizonte el que se eleva y los sueños se acercan a los despiertos. En esa época se avanzó mucho más en estos acuerdos que en la discusión de soberanía. Pero sin duda fue muy importante esta época. Yo creo que fue la época en que más cerca estuvimos de llegar a una solución pacífica del diferendo. Esto implicó, a lo largo de todo este proceso, que se instalara YPF, que se vendiera gas envasado, y solucionando uno de los problemas más cotidianos de la gente, que se comercializaran productos argentinos, que estuvieran empresas argentinas como la de Líneas, que se construyera con la Fuerza Aérea Argentina la primer pista que permitía vincular más fluidamente vuelos de continente a isla, que se propiciara muchos beneficios explícitos y escritos para isleños que vengan vía becas y demás a estudiar al continente en escuelas inglesas mayormente, o a tratamientos de salud o a pasear. Porque nosotros cuando salimos de acá lo llamaba Cancillería y pedía que aparte de ir a trabajar hagamos relaciones públicas. O sea, que acerquemos al malvinero a nosotros. Yo cumplía. Yo todos los domingos invitaba a una familia,
le hacía tallarines, ravioles, que no conocía nada de lo que era eso. El malvinense es una persona que no hace daño, no conversa poco, no es familiero como somos nosotros acá. Cada uno vive en su casa, hace su propia vida, pero cuando llega el momento que tiene oportunidad de conversar con alguien, se explayan. ¿Por qué? Porque el tipo te cuenta qué es lo que piensa. Yo tuve la satisfacción que cuando nosotros regalamos las fotografías en la primera exposición, a mí me llegaban invitaciones para ir a tomar al té a la casa, incluso a almorzar. Yo esa noche fui al Globe Hotel, que es la cantina más famosa que tienen ellos, y tuve que tomarme como 5 whisky porque todo el mundo me convidaba. Los chicos del colegio a mí me apreciaban mucho y los pibes me esperaban. Salían del colegio, como yo me hacía la recorrida, a la planta, al aeropuerto donde dejaba el camión, y los pibes venían, me esperaban, les enseñé a tomar mate, les hacía galletitas con dulce de leche, con dulce de membrillo, dulce de batata, les enseñé a tomar mate. Las conversaciones que manteníamos eran de la vida cotidiana, digamos. Y ahí se daba qué es lo que uno hacía acá, qué es lo que uno hacía en la Argentina continental, pero no era como qué hacen ustedes, sino, bueno, tu vida normal, sin la connotación. Yo pienso que todos esos intereses que mostraban por conocer iban ya más allá del conocimiento de la persona que uno tiene adelante. Ahora, al brindar todas esas respuestas, evidentemente se está dando un reflejo de toda otra cultura. La cultura es lo que hace a la sociedad el hogar de los hombres. Y ella no acepta las fronteras como obstáculos cuando existen los medios para entenderse y la intención de hacerlo. El tener al otro delante, verse en el reflejo de su mirada, es lo que transforma a la cultura en la amistad entre los hombres. La radio local transmitía en horario matutino y para las amas de casa de 10:30 de la mañana hasta el 12 de mediodía. Y en horario vespertino de 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso era, digamos, los francos horarios de la emisión local. Además, toda la comunicación, uno dice por radio. El radio era un sistema de radio centralizado que se llamaba la Vox, que es un sistema que todas las casas de la SIL tienen como un parlante que uno no lo apaga, o le saca el volumen o le ponía el volumen, nada más. Y periódicamente, en distintas horas del día, la Vox empezaba a transmitir. Entonces, a la mañana y a la tarde eran las conexiones con la BBC. Entonces, uno recibía la BBC y después se utilizaba para los mensajes locales. Y dentro de eso también estaban las clases de español al campo. Duraban unos de 30 a 45 minutos. Entonces era todo el ejercicio oral y con mi hermana hacíamos diálogos. Después a diálogos que uno se quedaba callado y se suponía que del otro lado el chico que estaba escuchando la radio completaba el espacio vacío. Y también pasábamos música de la Argentina continental y bueno, había tratar de matizarlo. Pero hay que pensar que todo el nivel era a partir del nivel primario, es decir, primero el escalón, los básicos de la enseñanza del idioma. La maestra era un caso especial porque había un interés muy grande en tenerlas ahí. Ellas enseñaban castellano como profesora regular del superintendente, dependiente del superintendente de educación. Es decir, estaban en el staff de la isla. En el momento que nosotros estuvimos, sobre todo al principio, de la Argentina continental éramos 9, y que eran el vicecomodoro con su mujer y uno de sus hijos que iba al colegio secundario. Los otros 2 eran más grandes, o sea que ellos iban y venían.
un suboficial que también atendía a los aviones cuando llegaba, con su mujer y sus 2 chiquitos. Esos chiquitos no iban, eran muy chiquitos, ni siquiera al colegio primario. Y después había un empleado del ADE, que, bueno, en la oficina del ADE, la venta de los pasajes, etcétera, todo lo atendía. Y nosotras 2. Sí, nos veíamos todo el tiempo. Además, en ese momento en Puerto Argentino había 900 habitantes, una cosa así, o sea que uno se encontraba con todo el mundo todo el tiempo. Los pies son instrumentos mágicos que borran las fronteras del mundo. Y el mundo se hace pequeño a su paso porque sus límites son inventos. Y recorrer sus caminos es un derecho que no debe respetar condiciones. Cuando llegamos a Malvinas ya se había instalado lo que se llamaba la tarjeta blanca. La tarjeta blanca implicaba que cualquier persona que cruzase iba a ir con una tarjeta blanca muy elemental, ideada por González Balcarce, que se le daba tanto al argentino como a cualquier otro, de cualquier otra nacionalidad, y desaparecía el pasaporte. Yo no tenía pasaporte, porque no había tenido necesidad, así que no lo pensaba mostrar. Pero con la tarjeta blanca no era necesario llevar pasaporte. La tarjeta blanca era un simple cartoncito donde constaban lo mínimo de datos personales que extendía el Ministerio de Relaciones Exteriores para los argentinos continentales que viajaran a las islas. Y por el otro lado, los malvinenses que querían venir a Buenos Aires, las autoridades locales les extendían una tarjeta blanca similar que tenía el mismo valor que si fuera un pasaporte. Te permitía circular por allá o ellos por acá, por todo el país, sin ningún problema. Inclusive, una forma de beneficiarse de eso era la posibilidad de llegar y recorrer el territorio continental y la posibilidad de desahogarse por una semana mínimo fuera de Malvinas. Y había mucho intercambio en ambas direcciones de gente que venía del continente y gente del continente que iba a Malvinas para conocer Malvinas, a recorrer un poco de Puerto Argentino, porque en ese entonces no había infraestructura pensada para el turismo, pero por lo menos el único turismo en ese momento con interés de conocer Malvinas eran nuestra gente acá del continente. Con respecto a lo que yo me imaginaba de Malvinas, me imaginaba ver campo, como ocurre en todos los lados, no grandes ciudades, porque si me hablaban de que Malvinas tenía 1.200 habitantes en 50 manzanas, 5 cuadras para arriba y 10 cuadras de largo por la costanera, no podía presumir de que hubiera una gran edificación. Además, yo sé que lo que abundaban eran casas de madera y chapa, porque no hay ladrillo, o sea, había y sigue habiendo seguro mucha falta de elementos de construcción por la distancia y por el abastecimiento. Era cerca del mediodía, debe haber sido como las 11 de la mañana, y bajar del avión y directamente era pero para agarrarse, a mí literalmente varias veces me tiró el viento, pero literalmente tirarme el viento mientras iba caminando por la costanera. Pero ahí fue la primera impresión y después de asombro y de descubrimiento, pero como entretenido, como agradable en todo momento. Y muy lindo, muy lindo. Esa bahía nos pareció lindísima, las casas con todos sus techos de distintos colores, todas escalonadas mirando a la bahía. Es el viento el que reúne los destinos. Es el viento el que fuerza a los hombres a encontrarse. El mismo que infla las velas de los barcos, el mismo que empuja las alas de sus ingenios voladores. Y allí, en Malvinas, nudo de la historia en donde las naciones se desentienden, los vientos, tarde o temprano, volverán a reunir sus caminos.
además del aeropuerto, nosotros nos comprometimos a suministrarle combustibles al mismo precio que en nuestro territorio. La planta Antares, además de los 26 tanques que tiene, tenía un depósito de garrafas para gas del Estado, pero tenía una estación de servicio con 3 surtidores a disposición del pueblo que se inauguró fundamentalmente para el reabastecimiento del avión. Estaban los surtidores, había un pasillo así, entraba por un lado, salía así, acá estaba la oficina y atrás estaban los tanques, con 2 surtidores, uno para gasoil y uno para nafta super. El combustible se llevó para todo el pueblo, no solo para YPF, para los vehículos nuestros y del ADE, sino para todo. Se vendió todo, se vendía. El isleño venía, cargaba gasoil para la cocina, porque había cocinas que marchaban a gasoil cuando nosotros llevamos el gasoil. La turba no funcionó prácticamente más. Todo era a garrafa o gasoil. Se llevaron 6 tanques, se llevó un camión y todas las semanas, en cuanto llegaba el avión, se los reabastecía para el regreso. Después esa planta se amplió y llegó a tener 26 tanques en total. Ya ahí tenían queroseno, tenían nafta común, nafta especial, gasoil, todo gasoil. Ya hay muchos vehículos gasoleros. Así que vivían en la gloria. Los únicos que no vivían en la gloria eran los dueños de la FIC. La FIC es Falkland Island Company, Compañía de las Islas Malvinas en nuestro idioma, que es la empresa inglesa que sigue aún hoy monopolizando toda la economía de las islas. Entre ellos vendían combustible, así que a ellos no les hacía ningún chiste el hecho de que le sopláramos esa parte del negocio. Que no sea el mercado el que dicte los destinos. Que donde hay manos que trabajan, no haya manos que ensucien. Que al fin, donde hay personas que se conocen, no haya mercaderes de sus suertes. Los tubos de gas venían de Buenos Aires en vía marítima y se instalaban en un terreno en Puerto Argentino que se llamaba Planta de Almacenamiento en Antares. Ahí se acopiaban al aire libre nomás los cilindros y después se distribuían a los clientes a posteriori de la exposición, se iban distribuyendo los cilindros para el consumo de gas. La intención de Argentina era ir ocupando espacios a gran costo, porque eso costaba muchos millones de pesos, y periódicamente iba mucha más gente que les pagaban los viáticos, los traslados, etcétera, los organismos que los mandaba. Por ejemplo, el Automóvil Club Argentino para turismo.
empezaron a vincularse estos mundos, lo cual abonó también la viabilidad política de algunos otros acuerdos. Y yo te digo, como punto culmine el 74, porque hay una propuesta inglesa de condominio, apenas esbozada, es una propuesta a trabajar, un inicio de negociación, pero formal, formal, es una propuesta formal que hoy la podemos leer todavía. Largos años de tratativas, el esfuerzo constante de dos países por entenderse, y después de todo esto, un siglo de desencuentros se resumió en un tratado. Las banderas británica y argentina serían enarboladas juntas. Sus habitantes hablarían dos idiomas y tendrían dos nacionalidades. Su constitución y gobernación serían compartidas y alternadas. Sin embargo, esa carta que fue escrita jamás llegó a ser firmada. Básicamente propone un periodo no definido, largo. Algunos hablaron en algún momento inclusive de traducir esta cuestión del interés de los isleños en que ninguna transferencia de soberanía se produjera hasta, desde que se empieza, el último de los que en ese momento, previo al acuerdo, estaban vivos, no haya muerto. Llega al conocimiento público en el territorio de la misma forma que sucedió en el 68, casi sobre los finales, digamos, de estas gestiones diplomáticas que iba a llegar a ese condominio. Y en principio, igual que ocurrió en 68, la primera reacción de los formadores de opinión pública era violento. Que no se puede considerar bajo ningún concepto un condominio. La contrapropuesta era poner el tema de la soberanía en la heladera, digamos, como decía ahí nosotros vulgarmente, 25 años, mientras que se iba desarrollando las posibilidades económicas, de los recursos económicos del territorio. Fueron una de las tantas ideas que se fueron tirando, pero lo concreto es que se proponía un prolongado, nunca estuvo definido cuánto, tiempo de condominio, con una serie de medidas. 2 banderas, Reino Unido-Argentina, 2 lenguas oficiales, alternancia en la designación de autoridades por periodos entre uno y otro, y una serie de circunstancias que había que empezar a adaptar y poner en práctica para lograr una convivencia pacífica y armónica. Argentina estaba dispuesta a avanzar por este camino. Este contacto favorecido por la permanencia, trabajar en empresas argentinas que estaban, comer dulce de leche, puedo dar 1000 detalles. En la situación actual yo creo que hay un espacio disponible para explotar o por lo menos explorar, que es la parte de artes y cultura. Reconstruir o la confianza, no de nosotros, sino de la comunidad isleña, de aceptar la posibilidad de que hay un intercambio cultural y artístico. Creo que hay poca posibilidad de que yo lo voy a ver, pero eso no es lo importante. Lo importante es que siga empujando el buque para que acercamos un poquito más, un poquito más, un poquito más, para que mis nietos o mis bisnietos puedan gozar de ese anhelo mío. Lo primero que tenemos que darnos cuenta nosotros y la comunidad internacional es que la cuestión Malvinas como cuestión de derecho internacional y como disputa de soberanía en el ámbito de la comunidad internacional es también
para Argentina una causa nacional. Yo como argentino, por supuesto, para mí el tema es la soberanía también, pero si me pongo a pensar un instante como sudamericano, como habitante del planeta, el tema es la paz. El futuro es un horizonte trazado de paciencia y habitado por todos los que vendrán. Ellos que alguna vez fueron el sueño de los que duermen en el recuerdo. Y así como no hay muchos futuros, sino uno solo, solo hay un horizonte hacia el que todos los hombres son llevados por los vientos de la historia a reunirse y a entenderse en un solo mundo en paz.